Bienvenidos a SoftTech Talks, que es el tradicional espacio donde analizamos cómo la tecnología impacta en las organizaciones y en la sociedad en general. Yo soy Débora Zlotninsky, tengo el gusto de acompañarlos en este ciclo y hoy vamos a hacer doble clic sobre el concepto de sostenibilidad. A ver, en el pasado este concepto estaba alineado a el área de responsabilidad social empresaria o acciones aisladas. Sin embargo, ha habido una evolución y hoy sostenibilidad es un área estratégica de las compañías. En este sentido, también se incorpora dentro de sostenibilidad todo lo que tiene que ver con educación. Vamos a ver por qué se trata este fenómeno, qué está pasando, cuál es la relevancia del concepto de sostenibilidad en las agendas estratégicas de las organizaciones. Y para eso les doy la bienvenida a Rocío y Martina de SoftTech y a Lucía de Fundación Loma Negra. Bienvenidos. Hola Rocío, contanos desde cuándo y por qué la sostenibilidad dejó de ser algo aislado para formar parte de la agenda estratégica de las organizaciones. Hola, Debo. Bueno, muchas gracias. Y justo te escuchabas cuando dabas la intro y me ponía a pensar justamente eso. Yo creo que hubo un punto de inflexión de unos años para atrás donde la sostenibilidad dejó de ser algo lindo de tener para pasar a ser un eje central dentro de la estrategia de una organización. Antes, como bien decía, se veía a RCE como acciones puntuales aisladas de determinadas campañas y hoy empieza ya a tomar un rol y un eje central dentro de la agenda, de la estrategia del negocio. Justo lo pienso de cara a nosotros dentro de Softec con nuestra estrategia Trascend, que justamente lo que buscamos es poner el foco de la sostenibilidad en el centro del negocio a la hora de, desde el inicio, desde una propuesta comercial hasta salir hacia la entrega de un determinado proyecto, donde todo el eje transversal lo cruce justamente la sostenibilidad. Y este concepto de sostenibilidad viene también desde todo el cambio que están teniendo, que está teniendo justamente el mercado y las organizaciones, donde ya son los mismos accionistas, los inversionistas, hasta incluso los mismos colaboradores a la hora de tomar una entrevista, que justamente se fijan en el tipo de estrategia de sostenibilidad que lleva la empresa y en cómo impacta no solo a nivel interno en las organizaciones, sino cómo impacta en el resto de la comunidad. Martina, ¿por qué la educación tiene un rol tan preponderante hoy en día en la agenda de las organizaciones? Bueno, gracias Debo, gracias por la invitación. Y sí, también como decía Ro antes, la educación es un eje central, sobre todo en las agendas de las empresas y especialmente de las organizaciones del sector tecnológico, porque está directamente vinculada a la sostenibilidad del negocio y obviamente del ecosistema en donde operan, ¿sí? Hoy no se trata solamente de formar o desarrollar talento para asegurar, sí, o para cubrir un puesto, sino que tenemos que asegurar que el crecimiento, perdón, tecnológico no deje afuera a grandes sectores de la sociedad, ¿sí? Siempre decimos que la tecnología genera impacto si más personas tienen acceso a ella. Por eso la educación es clave, ¿sí? Para impulsar economías locales, ¿sí? Y fortalecer comunidades. Y obviamente esto refuerza nuestra visión de que queremos que la tecnología llegue cada vez a más personas. Martina, he sabido que desde hace años SoftTech tiene muchas iniciativas educativas. ¿Qué problema buscan resolver concretamente? Bueno, la verdad es que lo que nosotros tratamos, sí, o el objetivo de estos programas que nosotros tenemos apuntan a un problema muy concreto, sí, que es reducir la brecha educativa y digital que existe hoy en día, ¿sí? Obviamente buscamos mejorar el acceso a oportunidades laborales en tecnología y apuntado a personas o puntualmente para personas que no pueden acceder a educación de calidad. Y lo hacemos a través de dos programas, ¿sí? El primer programa que se llama Codelish, que conecta a personas con el universo, ¿sí? De tecnología, enseñándoles código no código, habilidades blandas para facilitar su inserción laboral, inglés también, ¿sí? Y en Argentina, como acciones concretas, hemos trabajado con grupos de mujeres a partir de 18 años, ¿sí? Sin límite de edad. Trabajamos con Contratar Trans, con Barrio Mujica y el año
año pasado participamos en las 2 ediciones, ¿sí?, de Activa tu Potencial Digital, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Y a partir de 2026 estaremos trabajando con nuestra cadena de valor, puntualmente con las iniciativas y las acciones de Fundación Loma Negra. Y después, obviamente que no somos ajenos a la realidad que se vive en Argentina, y muchas veces queremos impactar en comunidades donde lamentablemente no tienen las herramientas básicas, ¿sí?, para poder acceder a estos planes educativos. Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos a estas comunidades donde queremos trabajar, estudiamos a ver cuáles son las problemáticas, y si se necesita después, bueno, nada, de donación de equipos y demás para poder preparar estos espacios educativos. Rocío, desde el área de People, ¿qué relación ves entre sostenibilidad, educación y formación para el talento de cara al futuro? Mira, ahí Debo, para mí el vínculo es totalmente directo. Educación es empleabilidad y empleabilidad es talento para el futuro. No veo forma de separar estos tres conceptos, especialmente, sobre todo en industrias basadas en el conocimiento, como es la industria de tecnología. Hoy las organizaciones necesitan cada vez más talento preparado para los desafíos que se vienen y eso solamente es posible justamente si existe inversión constante en aprendizaje y en desarrollo. Y en ese sentido, hoy muchas compañías están incorporando inteligencia artificial o analítica de datos, como lo es, por ejemplo, Thrive, que es nuestro Talent Intelligence Hub de caras internas hacia nuestros colaboradores, que lo que usamos es inteligencia artificial para mapear justamente cuál es el estado de capacidades que hoy tenemos actualmente y generar un camino de desarrollo para cada uno de los colaboradores personalizado, pero también conectado con las necesidades futuras y reales del negocio. Y también eso desde el lado interno, pero desde el lado, si hablamos de la empleabilidad, el vínculo desde el lado externo, si se quiere, también con estos programas, como comentaba Martina, de Codlish o de las aulas tecnológicas, donde justamente lo que hacemos es tratar de democratizar ese conocimiento porque vemos a la educación justamente, a la empleabilidad y al talento como un vínculo virtuoso. Es decir, yo creo que cuanto más invertimos en aprendizaje, obviamente más oportunidades se generan para las personas y más sólido se vuelve justamente este ecosistema de talento, tanto para las organizaciones como para el resto de la comunidad. Rocío, ¿cómo definen si una iniciativa educativa realmente produjo el impacto que ustedes buscaban dar? Sí, bueno, nosotros siempre decimos que, y lo clave también de la sostenibilidad, de entender el impacto, es que sin datos el impacto es solo una intención. Para mí, una iniciativa tiene que tener la capacidad de ser justamente incluso una iniciativa educativa. Es necesario conocer el impacto que genera midiendo los datos. Y ahí tenemos que tener tres cuestiones importantes. Por ejemplo, en cuanto a datos concretos, entender a cuántas personas estamos impactando, cuántos equipos, por ejemplo, en las iniciativas de aulas tecnológicas. No solo es la infraestructura, sino cuántos equipos donamos, cuántas horas invertimos en reparar esos equipos, cuántos voluntarios participan del proyecto, cuántas personas terminan impactando. Por ejemplo, nosotros a 2025 tenemos el dato de que tenemos 33 aulas tecnológicas abiertas y hemos impactado en más de 18.000 personas, lo cual es un número muy relevante a la hora de hablar de sostenibilidad para con la comunidad. Y uno de los terceros y último punto que a mí sí me interesa remarcar tiene que ver con la continuidad, la sostenibilidad y la continuidad. Justamente cuando una iniciativa se puede mantener en el tiempo y puede escalar, es ahí cuando hablamos justamente de el impacto que estamos generando en la comunidad y que sabemos que es algo que funciona más allá de las personas que lo lleven adelante justamente. Lucía, volviendo al concepto de sostenibilidad, donde la educación tiene un rol tan importante, ¿qué significa en concreto esto de tener sostenibilidad con propósito?
Hola Débora, ¿cómo te va? Bueno, mucho gusto, gracias por invitarme. Yo soy parte del equipo de Fundación Loma Negra. Loma Negra es una empresa cementera y su fundación tiene como objetivo promover el desarrollo social de las localidades donde Loma Negra está presente. En ese marco, si hablamos de sostenibilidad, pensándolo como para la capacidad que se tiene de resolver una necesidad actual y del presente sin comprometer al futuro, ¿no? Y a las generaciones futuras. Cuando hablamos de sostenibilidad con propósito, hablamos de que no solo podemos resolver problemas sin complicar a las futuras generaciones, sino también generar un impacto positivo. Y a eso nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad desde Lo Manera y desde Fundación. Lucía, ¿qué es lo que aporta para ustedes tener una alianza con una empresa tecnológica? Y me refiero a los proyectos que llevan adelante desde la fundación, ¿no? Sí, nosotros desde el 2023 venimos trabajando fuerte y teniendo en cuenta también lo que contaba hace un ratito Rocío, venimos trabajando fuerte en alinear los objetivos que tiene la compañía en materia de sostenibilidad con Fundación, porque tiene mucho que ver con lo que decían las chicas de Softec, que las estrategias a largo plazo es lo que permite la sostenibilidad y lo que permite el desarrollo de las comunidades. Entonces, Fundación Loma Negra este año cumple 20 años, hace 20 años que trabajamos en experiencias con programas educativos, con programas en emprendedurismo, con programas de hábitat con programas de voluntariado. Y desde el 2025 venimos trabajando fuerte con Softec en un programa de sostenibilidad educativa, ¿no? Para trabajar con las comunidades locales y sobre todo con las instituciones educativas de algunas comunidades en particular. Lucía, dos preguntas juntas tengo en este momento. Por un lado, saber si ustedes ya tenían experiencia previa trabajando con otras empresas en proyectos educativos como este, por un lado, y por el otro, saber más allá de los resultados obtenidos en esta acción, beneficios o ventajas o resultados positivos encontraron en esta acción. Para nosotros genera muchísimo valor compartido, porque como hablábamos hoy, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad en educación, hablamos que tenemos que dejar una capacidad instalada y muchas veces uno como fundación no tiene todos los recursos que se necesitan o necesita de otras partes para dejar esa capacidad instalada. Entonces, un poco lo que nos permite el vínculo con Softec es poder pensar y potenciar y escalar algunos programas que nosotros tenemos quizás de baja escalabilidad y con la compañía de otras empresas de la cadena de valor, tanto clientes como proveedores, nos ayudan a escalar los proyectos a los cuales desarrollamos. Quizás nos traen acceso a nuevas herramientas digitales que no teníamos, que no sabíamos que existían y que en las comunidades no están vigentes. Nos traen innovación tecnológica, entonces nos traen nuevas metodologías de trabajo, que esto se pone a disposición de las instituciones educativas. Y esto, digamos, creo que hace un ratito lo decía Martina, acompaña a reducir la brecha digital, que es lo que nosotros trabajamos con nuestro programa Puente a través de la Fundación Loma Negra. Martina, ¿qué rol tienen las empresas en la educación del futuro? Bueno, hoy las empresas ya no solo somos consumidoras de ese talento, sino también somos co-creadoras, ¿sí? Del ecosistema educativo de actual y futuro, ¿sí? Esto implica, por supuesto, trabajar en red con escuelas público y privadas, con universidades público y privadas también, organizaciones sociales y obviamente alimentar el vínculo público-privado, ¿sí? Del sector público. Esto tiene como objetivo poder alinearnos en lo que es la educación y las necesidades reales actuales del mundo digital, que eso es un termómetro que podemos tener nosotros, y de las condiciones actuales de la educación que nos puede proveer, ¿sí? El sector público. Y obviamente desde esa perspectiva entendemos que capacitar para el futuro reduce brechas y genera ecosistemas educativos alineados a las necesidades actuales con resultados positivos a futuro. Por último, Lucía, ¿qué recomendaciones le darías a alguna organización que quiere empezar a hacer este recorrido? Quizás lo primero es pensarlo como una decisión estratégica, ¿no? Y cuando pensamos en decisiones estratégicas no trabajamos en cuestiones aisladas o a corto plazo, sino que trabajamos a mediano y largo plazo con un objetivo muy concreto de hacia dónde queremos ir. Eso como
como lo primero, ¿no? De pensar que esto tiene que estar acompañado de una decisión y un objetivo a largo plazo. Por otro lado, tiene que ser integral, tiene que poder ver y tener en cuenta todos los actores intervinientes para lograr ese objetivo. Y por último, que para nosotros es un plus cada vez que nuestra cadena de valor se pone en contacto con nosotros o hacemos vinculación con nuestra cadena de valor, es la generación de alianzas. Entendemos que la complejidad del mundo actual requiere que para que los programas sean sostenibles y puedan ser a largo plazo, necesitamos de alianzas donde cada actor de esa comunidad, desde las instituciones educativas hasta nuestra cadena de valor, puedan aportar algo para dar valor que permita pensar proyectos de sostenibilidad. Y estamos llegando al final de este episodio de Soft Tech Talks. Muchísimas gracias, Lucía, Martina, Rocío. Muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron a lo largo de todo este episodio para entender cómo la educación y la sostenibilidad son herramientas concretas para la transformación. Yo soy Débora Slotniski y nos reencontramos en un próximo episodio de Soft Tech Talks. Hasta la próxima.